Bien, distinguidos jóvenes, vamos a realizar una revisión de los elementos que hemos trabajado en la macroeconomía. Un primer componente tiene que ver con la importancia que tiene la macroeconomía. Y si uno piensa en la economía global, que es la macroeconomía, esta resulta de la suma del comportamiento y el trabajo de los agentes económicos. Ese trabajo tiene que ver con una relación de consumo de las familias, de las empresas, del gobierno y las relaciones internacionales. En ese contexto, hablamos de un Producto Interno Bruto que hace la relación entre esos componentes consumo, inversión, gasto y la relación con el comercio exterior. Estoy viendo la metodología del gasto, que es la más utilizada, y en esta metodología debemos pensar que para hacer economía, para gestionar la economía, tiene que haber planificación y, por supuesto, presupuesto. Entonces, economía y finanzas estamos vinculando en ese contexto, pero también roles y complementos entre los agentes económicos. En pocas palabras, estos tienen que ser racionales. Acá están las familias, acá están las empresas, acá está el gobierno y acá está el resto del mundo. ¿Qué es el resto del mundo? Otras familias, otras empresas, otros gobiernos. Ahora, de lo que se trata es tener una relación virtuosa que incida en el crecimiento. Este Producto Interno Bruto debe crecer y también se debe expandir. Crecer y expandir. ¿Y por qué hablo de esas dos palabras? Cada año que transcurre, aumenta la población, aumenta la demanda, aumenta la expectativa y tiene que aumentar la producción, tiene que aumentar el PIB. Pero también el crecer implica diversificar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el consumo de bienes y servicios, hay una caracterización y hay una diversidad en cada categoría. Somos seres humanos semejantes, pero tenemos enfoques distintos, somos diferentes, tenemos distintos estilos de vida. En la diversidad hacemos sociedad y en esa sociedad el mercado tendría que satisfacer las expectativas, de la demanda, vamos a decir, de esa sociedad. Ahora bien, este PIB tiene que ver con el ciclo económico. Vamos a relacionar el PIB y el ciclo económico. Y cuando hablamos de ello, nos damos cuenta que la economía funciona como una onda electromagnética. En esa onda, para ejemplificar el PIB, el punto más alto va a ser el de auge, el máximo de la economía, pero para llegar al auge tenemos que recorrer un camino de prosperidad. Y cuando hablo de un camino de prosperidad, referencio que debemos planificar y presupuestar, cumplir roles y complementos entre los actores de la economía. Si esos actores son disfuncionales,
significa, por ejemplo, que las familias podrían consumir más de lo que tienen como ingreso. No estarían planificando como corresponde, se estarían endeudando. Y si esas familias se están endeudando, están en déficit. Y si esas familias están en déficit, ¿qué va a pasar? No tienen ahorro y no van a ser parte de este otro componente de inversión. En el largo plazo no van a tener libertad financiera. Ahora bien, estas empresas todo el rato deben pensar en un mercado en el cual debo actualizarme, debo fidelizar al cliente. Significa que la empresa debe tener claridad en qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir, además del manejo adecuado de la fuente de financiamiento para que la inversión tenga resultado y tenga impacto en la sociedad, un impacto positivo. Entonces, ¿qué pasa si estos señores no planifican como corresponde y presupuestan? Entonces no estamos mejorando la tecnología, no estamos aplicando el concepto de depreciación y cambio de tecnología por concepto de obsolescencia. Entonces no estamos innovando. Y para que innovemos hay que cumplir los roles respectivos. Si es disfuncional, mediocre, fíjense, ya se está armando la crisis. El gobierno también tiene que planificar y presupuestar, pero además debe complementar con estos actores. Este le paga impuestos al gobierno y el gobierno debe ser racional en la ejecución de ese ingreso denominado impuesto. Pero si son disfuncionales, si son intransparentes, si hacen gastos dispensiosos, va a tener el gobierno déficit fiscal. En consecuencia, no está planificando convenientemente, no hay una planificación estructural, podemos decir, no estamos presupuestando como corresponde y no se están cumpliendo los roles y complementos de esos agentes económicos. Claro, porque estas familias deben consumir con racionalidad y deben vender su fuerza laboral a estos actores. Estas familias pagan tributo al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos cuando venden su fuerza de trabajo, la empresa le paga el salario para que pueda consumir. Entonces, pero también el gobierno le da ciertas regalías, cobertura en salud y otras situaciones dependiendo del modelo al consumidor que son las familias. Entonces tiene que haber una relación armoniosa, un trabajo en equipo. Pero además, si yo me voy desde la economía cerrada, porque estos tres actores conforman una economía cerrada, y me abro al mundo globalizado, estoy en una economía abierta. Estoy en relaciones internacionales, estoy haciendo comercio internacional, estoy expandiéndome, me estoy haciendo querer. ¿Para qué? Para mejorar mi incidencia en el multiplicador de las inversiones y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si se hacen las cosas de manera planificada, organizada, presupuestada, cumpliendo los roles, ¿qué tenemos? Rendimientos crecientes. Pero ¿qué pasa si llegamos, por decir, al auge y nos cansamos del orden y nos volvemos desordenados? Si nos volvemos desordenados, entramos en recesión. ¿Y qué significa entrar en recesión? Recalco, somos desordenados. Y si somos desordenados, difícil tener buenos resultados a nivel de colectividad. Porque no se olviden, se vive en una sociedad y los actores de la economía toman decisiones que son individuales, pero que deben beneficiar la parte colectiva. ¿Ya? El desempeño de la economía y la gestión del desarrollo. Entonces, fíjense, el desorden genera recesión, pero el desorden significa que no hay un modelo apropiado de salud, nutrición, educación para la producción, que la fuerza laboral no está convenientemente
capacitada, no ha desarrollado competencias para ser parte del rendimiento y la productividad. Entonces, se va cayendo y si la caída es libre, se llega hasta lo que se llama la depresión. La depresión significa que hemos tocado fondo. ¿Y por qué hemos tocado fondo? Porque el modelo, la organización, la planificación no funcionan. O sea, la gente se ha vuelto chiflada, si quieren. Todos hacen, por así decirle, lo que les viene en gana. Entonces, se cae la economía. Hay un consumo irracional de la economía. No hay capacidad de ahorro en la economía. Y se llega a ese momento. ¿Cómo se ve todo esto? Fíjense. En este modelo de consumo-ingreso, aquí voy a colocar el ingreso. El ingreso, ¿qué es? El Producto Interno Bruto. Entonces vamos a pensar, este se llama ingreso también de la economía. Y todo esto que hemos visto acá también se puede diferenciar de qué manera. Precio por cantidad. Son las ventas, ¿no? Se puede ver del otro ángulo. Y también podemos verlo masa monetaria por la velocidad que tiene el movimiento de la masa monetaria que implica transacción. Precio por cantidad también. Entonces, fíjense, es apasionante la economía, tiene que tener una velocidad adecuada, pero ¿por qué? Porque se planifica, porque se presupuesta y porque los agentes económicos, las familias, las empresas, el gobierno y la relación internacional funcionan a una velocidad apropiada. De eso se trata. Entonces, ¿qué media en todo eso? La masa monetaria. El dinero es la sangre de la economía. El dinero es, si quieren, el elemento con el cual se ejecutan las transacciones y la gente juega creativamente a hacer economía. Pero cuando la gente o los actores son tramposos, no se está jugando a hacer economía. Se está jugando, si quieren, a entrar en recesión, en depresión. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, para estar en este camino de la prosperidad o para estar en este otro, de la recesión, voy a trazar esta recta de 45 grados. Ahí están los 45 grados. ¿Ya? Va a ser invisible, por eso la pongo punteada. ¿Y qué pasa en la economía? Voy a relacionar en el eje vertical lo que es el consumo, por eso dice consumo-ingreso. Voy a explicar el consumo a través del ingreso. Entonces se sobreentiende que si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Pero la función de consumo, fíjense, podría ser esta, de la economía. Consumo en función del ingreso. Listo. Esa es la función de consumo. Pero ¿para qué encuentro esa intersección en el modelo? Para decir que acá, entre la recta de 45 grados y la otra, está un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio significa ingreso igual gasto. ¿Ya? Quiero que me cabe. Ingreso igual gasto. ¿Qué es lo que pasa? En esta zona, ¿no es cierto?, hay desahorro. ¿Ya? Y en esta otra zona va a haber ahorro. O sea, ¿qué estamos demostrando? Que mientras más alto sea el nivel de ingreso, va a haber capacidad de ahorro y va a haber capacidad de inversión. Por eso que las economías grandes tienen ingresos altos. Tienen que ver con la inflación también, con la especulación, sí, pero tiene más probabilidad de ahorrar y de ser libre financieramente, pero también esto tiene que ser parte de investigaciones que son indispensables en la economía. Si bien la teoría económica nos coadyuva para razonar
no significa que sea absoluta, es contingente. ¿Y por qué es contingente? Porque el ser humano vive en distintos contextos, tiene manera diversa de pensar, tiene distintos estilos de vida y no se puede estandarizar la teoría de la economía, pero sí sirve como referente para poder encauzar investigaciones y comprender la realidad económica en un contexto específico. Eso significa. Entonces nos coadyuva. Entonces, fíjense, acá se habla en esta función de consumo de una propensión marginal al consumo. ¿Qué significa eso? Si yo pongo la recta de esta manera, alfa más beta del ingreso, el alfa estaría ubicado acá. Este alfa significa propensión, ¿no es cierto? Perdón, consumo autónomo. Y el consumo autónomo significa cuando el nivel de ingreso es 0, tenemos este valor. Me voy a imaginar que esto sea 200. Alfa vale 200. 200 unidades monetarias. Si el alfa vale 200, o sea, ¿cómo puedo consumir 200, cuando el nivel de ingreso es 0? Porque siempre va a haber relación internacional, porque siempre en una sociedad va a haber robo, va a haber apropiación indebida del ingreso de otro, y con eso se va a consumir. ¿Ya? Entonces, los modelos simplifican la realidad, pero la simplificación no es perfecta, sino que toma en cuenta lo relevante de esa realidad concreta, porque la realidad es demasiado compleja, complicada. Por eso que vamos a utilizar modelos de análisis multivariable para analizar la complejidad, como hemos trabajado esas relaciones, ¿no es cierto?, entre problemas. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué significa ahora este beta? Este beta es la propensión marginal al consumo. Me voy a imaginar que, por ejemplo, un beta valga 0,38. ¿Ya? ¿Y qué significa el 0,38? Ese 0,38 significa la variación en el consumo sobre la variación en el ingreso. 0,38 sobre 1. Fíjense. Por cada unidad adicional que existe en el ingreso, el consumo se incrementa en 38 centavos. ¿Qué significa eso? Asumiendo el supuesto de que el resto de la unidad no vaya debajo del colchón, ¿ya? Pero ya es ahorro, aunque vaya debajo del colchón, pero asumiendo que ese dinero se va al sistema financiero, ese sistema financiero va a dinamizar el financiamiento de inversiones. Va a dinamizar que la inversión estudiada pueda generar resultado e impacto en la economía. Pero ojo, la inversión tiene que ser estudiada, tiene que ser parte de la viabilidad, de saber qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir, ¿no es cierto? Para que esa fuente de financiamiento aplicada incida en el crecimiento de la economía, pero también incida en expandir la economía, que es la parte clave. Diversificar la economía, de eso se trata. Y eso tiene que ver con las relaciones internacionales, con estos elementos. Entonces, es un enfoque interesante, pero fíjense, si acá yo tengo 0,38 de propensión marginal al consumo, tendría que tener 0,62 o 62% de capacidad de ahorro. Y si eso se efectiviza en el apalancamiento y en la inversión, vamos a incidir en el multiplicador. Entonces, fíjense, estuviéramos, mientras más grande sea el ingreso, en una función de ahorro e inversión. Por eso se dice que el ahorro es igual a la inversión. Si ustedes se fijan,
Nos vamos a imaginar de qué depende el tema de invertir y el tema de la economía, del manejo de la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá vamos a colocar la cantidad de dinero. Si ustedes se fijan, si hay ahorro, esa puede representar la función de ahorro. O sea, el ahorro sigue subiendo, pero ¿por qué también sube la capacidad de ahorrar? Porque hay un incentivo, ¿no es cierto? Le van a pagar las entidades financieras siempre un poquito más por el ahorro porque pueda depositar. Y hay distintos tipos de personas. Y en los distintos tipos de personas, ¿en qué vamos a pensar, señores? En sujetos que son conservadores, o sea que no quieren aplicar su dinero en una inversión directa o en un mercado de capitales, lo van a depositar en la banca. Y en esa banca, ¿qué están buscando? Una tasa de interés. Pero esa va a ir creciendo. Pero hay otro grupo de personas que necesita dinero. Entonces, estos hacen oferta del dinero. Estos hacen demanda del dinero. El dinero es una mercancía y se ubica en el mercado. Y la interacción va a ser el punto de equilibrio donde los oferentes y demandantes de dinero se ponen de acuerdo para transar a un determinado precio que se llama tasa de interés. Entonces, ahí va a estar una cantidad, Q le voy a llamar, en equilibrio, y acá va a estar la tasa en equilibrio. Esa tasa depende del mercado internacional. En un mundo globalizado, los que manejan la tasa de interés son los países potentes. Estamos hablando de la economía norteamericana, que maneja con la política monetaria la tasa de la Reserva Federal. Entonces, si la tasa de la Reserva sube, acá no puede estar baja la tasa de interés. ¿Por qué me van a decir? Porque el que tiene plata siempre lleva su dinero a la economía que oferta mayor tasa de interés. Es lógico, ¿no es cierto? ¿O ustedes llevarían una economía que lo oferta menos? Pueden haber locos, pueden haber cantidades, no se olviden de eso, pero no es la estandarización de la teoría, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven la demanda, ¿cuándo va a demandar más la sociedad dinero? Cuando caiga la tasa de interés. Pero imagínense ustedes, si los consumidores se prestan dinero para hacer consumo excesivo, ¿qué tendría que hacer un gobierno? No puede permitir eso, porque va a haber inflación. Tendría que subir la tasa de interés. Tendría que regular el consumo. Y de ahí salen las funciones, ¿no es cierto?, razonadas ISLM. Pero en este momento, lo más importante es entender que todos los elementos de la macroeconomía están conectados y fundamentalmente, quiero que me capten, si quiero moverme en el camino de la prosperidad, tengo que saber trabajar el mercado del dinero y fundamentalmente en el PIB, el consumo racional de las familias, de las empresas, del gobierno y la relación internacional. ¿Qué significa? Trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo debe ser parte de un pacto. ¿Qué significa el pacto? Que los actores cumplen sus roles, complementan sus roles. Si van a hacer disentimiento, el disentimiento va a permitir, ¿qué cosa? Retroalimentar la función trabajo.
Y las economías se caen cuando hay desacuerdo, cuando no hay pacto, cuando se cuestiona la comunicación, cuando los actores hacen lo que les viene en gana. Son irracionales. Ese es el mayor problema, distinguidos. Entonces, esos conceptos ustedes no pueden perder de vista. Ahí está la clave. Ahora, para finalizar, voy a indicarles la parte macroeconómica a través del modelo, a través de las políticas económicas, define la parte microeconómica. Lo macro define lo micro. Y el trabajo de la microeconomía, de las economías de escala, permite retroalimentar la parte macroeconómica. Entonces, los actores no pueden ser disfuncionales. Los actores tienen que cumplir medianamente sus roles para que exista crecimiento del Producto Interno Bruto. Y ese crecimiento significa esa parte. Ahí está el elemento, la conceptualización, los modelos que permiten estar en rendimientos crecientes. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? ¿Por qué la economía está estanflada? Y la economía está estanflada porque se ha estancado. ¿Y qué significa estancarse? Que no estamos yendo a la velocidad apropiada. Que si bien estamos creciendo, la velocidad no es suficiente ante la expectativa de la velocidad poblacional que está demandando, ¿no es cierto?, satisfacer sus necesidades y satisfacer sus expectativas. Entonces, ahí está el dilema. Si la velocidad, quiero que me entiendan, de la demanda del consumo es mayor que la velocidad de la producción, se está cumpliendo medianamente, estamos estancados. Y ese estancamiento promueve la inflación. ¿Y por qué se promueve la inflación? Porque va a existir especulación. Y cuando no se cumple la regulación, significa que los actores, por así decirlo, hacen lo que les viene en gana. Por eso que se habla de estancamiento con inflación. Entonces, ¿qué significa? Me estoy cayendo, pero subo un poquito, pero caigo un poquito, pero después me voy a ir al fondo, porque el capricho va a poder más que una relación racional entre los actores de la economía.